Bienvenidos a su programa Conexión BYU. Este es un resumen de los devocionales dados en los diferentes campus de la Universidad Brigham Young, así como en el Ensign College. Y ahora sí, comenzamos. Hermanos, bienvenidos a su programa Conexión BYU. En esta ocasión, compartiendo un devocional muy impactante. Este devocional se dio en el campus de BYU en Provo por la hermana Mary F. Davis el 9 de abril del año 2024. Mary Davis es profesora de microbiología y biología molecular en la Facultad de Ciencias de la Vida en BYU. Davis obtuvo su licenciatura en Ciencias de Laboratorio Clínico en BYU en el año 2008 y su máster y su doctorado en la Universidad de Vanderbilt en 2013. Además, es tecnóloga médica certificada por la Sociedad Americana de Patología Clínica. Su laboratorio se centra en la extracción automatizada de fenotipos a partir de historiales médicos electrónicos, lo que mejora la comprensión de la salud de los pacientes. Además, profundiza en el análisis genético de enfermedades autoinmunes, en particular la esclerosis múltiple, diabetes y otros trastornos complejos. Ella ha impartido diversas clases en BYU durante casi 10 años. Su compromiso con la educación va acompañado de su dedicación en la investigación, como demuestran sus contribuciones a la investigación en curso de los trastornos autoinmunes. Davis ha recibido numerosos honores y premios por sus logros académicos, incluida la beca Alcuin en la BYU y el premio de viaje de la Conferencia de la Costa Norte sobre Medicina de Precisión. Como miembro de la Sociedad Americana de Patología Clínica y la Sociedad Americana de Genética Humana, Davis contribuye al avance de su campo como evaluadora y como oradora invitada. Ha sido invitada a hablar en instituciones como el Anschutz Medical Campus de la Universidad de Colorado. Ahora sí, comenzamos. Mi esposo Ryan y yo nos casamos a principios de nuestro último año como estudiantes universitarios aquí en BYU. Él tenía la intención de postularse a las escuelas de posgrado y un día le pregunté tímidamente: ¿y qué tal si yo también lo hago? Su respuesta inmediata fue: ¿y por qué no lo harías? Sí, somos de esas personas que aman estudiar y no pueden imaginarse por qué alguien preferiría conseguir un trabajo en lugar de estudiar más. Esto dio comienzo a un increíble viaje educativo que me ha llevado a una carrera que nunca esperé tener en mi vida. Al mirar hacia atrás en mi trayecto, veo cómo Dios ha estado conmigo. Sin embargo, eso no significa que la vida haya estado libre de grandes desafíos. Hoy deseo hablar acerca de dos cosas. La primera es cómo seguir adelante cuando no saben qué decisión tomar o qué paso dar a continuación en su vida. Esta situación puede ocurrir porque tienen demasiadas opciones que son buenas o porque parece que no hay buenas opciones. Cuando abordo las decisiones con fe, a menudo deseo y espero tener una experiencia como la de Nefi cuando fue a buscar las planchas de Labán, es decir, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Dios lo guió paso a paso. En cambio, mi experiencia personal a menudo se parece más a la experiencia del hermano de Jared cuando preguntó cómo tener luz en los barcos jareditas. La respuesta de Dios fue esencialmente: ¿qué quieres que yo haga? Al embarcarme en mis estudios de posgrado, lidiaba con sentimientos de culpa, como si estuviera priorizando mi crecimiento personal por encima de dedicarme a cuidar de mi familia. Me sentía como si tuviera que elegir lo uno o lo otro. Durante nuestros estudios de posgrado surgió un dilema con respecto a cómo mi esposo y yo podríamos cursar al mismo tiempo nuestros estudios. En esta etapa había desarrollado un profundo amor por la estadística en la genética humana combinada
con la información biomédica. Sin embargo, me costaba imaginar un camino a seguir para completar mi carrera. Acudí a Dios en oración, incluso mientras luchaba con la idea de buscar su guía en lo que parecía una búsqueda egoísta. Esperaba que Dios me animara amablemente a dejar de lado esa búsqueda y centrarme en mi familia y en la educación de mi esposo. Solo hay unas pocas ocasiones en mi vida en las que he experimentado una revelación divina clara e inequívoca, y esta fue una de esas 2 ocasiones. Pero no fue la respuesta que yo esperaba. La respuesta de mi Padre Celestial fue simple y valientemente: no te rindas. Si bien esta directiva era inequívoca, me dejó desconcertada, sin rumbo sobre cómo avanzar. Medité el adagio que dice: cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero no vi ninguna puerta que pudiera abrirse. A pesar de haber recibido una clara guía divina, me encontré en un periodo oscuro de mi vida, luchando por saber cómo proceder sin aparentes posibilidades de progreso. Con fervientes oraciones, la impresión persistió: no te rindas. Pero esta impresión venía a mí sin ningún conocimiento adicional de cómo es que no debía darme por vencida. Ryan y yo buscamos el consejo de nuestros padres, de nuestros amigos, otros parientes e incluso del obispo. Oramos, fuimos al templo y buscamos en las escrituras. En el transcurso de un mes, un par de cosas tomaron forma. Además de la impresión "no te rindas", Ryan y yo nos sentimos atraídos por la historia del hermano de Jared que mencioné antes. En el libro de Éter leemos que a los jareditas se les mandó construir barcos para su viaje a una nueva tierra. El hermano de Jared buscó guía divina para varios desafíos, entre ellos cómo proporcionar luz en los barcos que se hallaban completamente sellados. A pesar de haber dado respuestas específicas a otras preguntas, Dios le preguntó al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz? ¿Se imaginan la presión que debió haber sentido el hermano de Jared? Me imagino que estaba completamente abrumado. Esto fue antes de que se pensara en la electricidad moderna. En ese momento, la única luz disponible en la oscuridad era el fuego, que no era seguro para un barco de madera sellado. Después de mucha contemplación y una buena dosis de pensamiento creativo, el hermano de Jared de una roca fundió piedras transparentes y planeó pedirle al Dios del universo que tocara las piedras y las hiciera brillar. Presentó este plan al Dios y al suplicar: y ahora, he aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti. Se sintió humilde al tratar de elaborar un plan cuando sabía que Dios podía idear un plan mucho mejor y mucho más eficaz. Sin embargo, Dios le había pedido que lo intentara. Se le ocurrió utilizar rocas y pedirle a Dios que las tocara y las hiciera brillar. El conocimiento y la habilidad del hermano de Jared eran insuficientes para hacer algo más que eso. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue desdeñosa ni airada. Más bien, de inmediato tocó las piedras para iluminarlas y elogió al hermano de Jared por su fe. La fe del hermano de Jared le enseñó algo profundo acerca de Dios, quien declaró: eres redimido de la caída, por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia. ¡Qué extraordinario! La fe del hermano de Jared, al presentar su humilde ofrenda, condujo a este resultado. No sucedió porque él propusiera una solución específica, sino porque tuvo la fe para ofrecer una solución. Fue la fe en la benevolencia de Dios, aunque Dios podría haber efectuado un milagro diferente sin el hermano de Jared. Él deseaba que el hermano de Jared progresara y participara. Después de meditar, mi esposo y yo presentamos nuestra ofrenda a Dios y le pedimos que dirigiera nuestro camino. En lugar de piedras transparentes, nuestra ofrenda era un calendario lleno de fechas entre las que yo viajaría de Texas y Tennessee mientras Ryan estaba en la escuela, y luego ambos viajaríamos a Tennessee durante las vacaciones de Ryan. Presentamos esta ofrenda y le pedimos a Dios que bendijera este plan para que ambos pudiéramos continuar
nuestra educación, recibir nuestros títulos y lo que es más importante, para que nuestra relación no sufriera por todo el tiempo que estuviéramos separados. Le rogamos a Dios para que nosotros, que éramos pobres estudiantes de posgrado, tuviéramos los recursos y la fortaleza para llevar a cabo este plan. Sentimos el consuelo de que Dios aceptó nuestra ofrenda y la bendijo. Tras recibir las autorizaciones académicas necesarias, nos dispusimos a seguir este camino. 3 años después de muchos vuelos y kilómetros en nuestro coche, más también un bebé, me gradué con mi doctorado. Después de 3 años más y un bebé, Ryan también recibió su doctorado. Dios bendijo nuestro plan. Académicamente pudimos sobresalir. Nuestras familias nos apoyaron muchísimo. Teníamos muchos amigos en ambos estados que nos ayudaron, ya fuera permitiéndonos quedarme con ellos cuando viajaba por mi cuenta o estando dispuestos a desarrollar una profunda amistad con alguien que estaba fuera del estado la mitad de su tiempo. Nuestros viajes y nuestra educación no perjudicaron nuestra relación, al contrario, al tener que comunicarnos y sacrificarnos por los objetivos del otro, nuestra relación se hizo mucho más fuerte que si hubiéramos seguido por otro camino. Dios verdaderamente tomó nuestra escasa ofrenda y la impregnó con poder celestial. De esa experiencia vi que cuando me siento estancada e insegura sobre qué paso dar a continuación, debo confiar en Dios lo suficiente como para elegir y dar un paso, o en otras palabras, para avanzar con fe. Si viven de una manera que os prepara para recibir revelación personal, entonces sigan adelante, aunque no reciban una impresión clara sobre qué camino tomar. Confíen en que Dios no les permitirá tomar una mala decisión y advertirles. Confíen en que Dios quiere verlos participar en su propio camino. Sus voces serán importantes para Él. Si están orientados hacia Él, Él puede caminar con ustedes sin importar la carrera o las decisiones que tomen en la vida. Ofrezcan como ofrenda su plan y déjenlo a los pies de aquel que los ama y obra para vuestro bienestar. Él puede convertir sus piedras en milagros. También aprendí que recibir revelación personal no significa que el camino hacia adelante sea fácil. Aprendí que incluso aquellos que tienen las mismas metas no necesitan tomar el mismo camino para alcanzarlas. Aprendí que lo que parece fácil para una persona puede ser un gran desafío para otra. Aprendí a confiar en Dios durante los momentos difíciles y aprendí que con Él saldré victoriosa. Si nos centramos tanto en los acontecimientos que tienen que suceder, perderemos el enfoque más importante de quienes estamos tratando de llegar a ser. Si llegamos a ser alguien con una relación estrecha con nuestro Padre Celestial, viviremos con Él por la eternidad. Los acontecimientos de nuestra vida y las decisiones varían, pero debemos esforzarnos por lograr metas que nos ayuden a llegar a ser lo mejor de nosotros mismos. Las personas que nuestro Padre Celestial ve que tenemos el potencial de llegar a ser. El presidente Russell M. Nelson ha declarado repetidamente la importancia de recibir revelación personal. Si hubiera tomado la decisión de continuar o no mis estudios de posgrado según lo que yo pensaba que debía hacer, habría atrofiado mi crecimiento personal. Al elegir estar en comunión con Dios, recibí revelación personal que fue monumental en mi vida. Mi camino me llevó a una amplia formación académica y a una carrera en la docencia y la investigación. Al mirar hacia atrás en esta senda, puedo ver muchas maneras en las que mi Padre Celestial estuvo allí, apoyándome y guiándome cuando lo necesité, incluso si en ese momento no podía ver su influencia. Cada uno tiene su propio camino. Espero que elijan uno que los lleve a la vida eterna con Dios, que los lleve a nuestro Salvador Jesucristo. Leemos: estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. A veces me lo imaginaba como un sendero pequeño y angosto en medio de un amplio panorama, un sendero que conduce a un destello lejano llamado vida eterna. A veces temía que cuando me desviara al inevitablemente cometer errores,
llegara a perder la esperanza de encontrar el sendero otra vez. Me gustaría compartir mi visión interna actual que incorpora mi estudio de las Escrituras y las palabras de los profetas. Agradezco a mi suegra, Mary Jane Davis, por darle vida a esto para que lo vea. En lugar de que la meta de la vida eterna esté al final del único camino, me imagino la vida eterna con Jesucristo en la cima de una montaña. Debido a que los individuos entran en esta vida en diferentes puntos y con diferentes desafíos y ventajas, los individuos están dispersos por toda la montaña. En este escenario estrecho y angosto, no se refieren a un solo camino que todos necesitan encontrar y en el que caben. En cambio, se refiere a los posibles ángulos de la trayectoria de cada persona que le permitirán llegar a la cima y a Jesucristo. En lugar en el que se encuentra cada persona, solo hay un único y estrecho ángulo que seguir mientras viajan y que los llevará a Jesús sin llegar a perderlo de vista. Deben centrarse en la meta de quiénes llegarán a ser y con la ayuda de quién. Sin embargo, cuando miramos a otra persona podemos notar que su ángulo es diferente al nuestro. En estas comparaciones perdemos de vista el hecho más importante. Lo que importa no es la medida del ángulo de cada persona, sino a quién y a qué nos enfrentamos. Jesús ministra a cada persona en particular. Él se encuentra con nosotros donde quiera que estemos y nos muestra cómo progresar al regresar a Él. Esta visión personal me ayuda a entender mejor las palabras del presidente Jeffrey R. Hunt, que dice lo siguiente, cito: No sé quién de esta vasta audiencia de hoy necesitará escuchar el mensaje del perdón. Por más tarde que piensen que hayan llegado, por más oportunidad que hayan perdido, por más errores que piensen que han cometido, sean cuales sean los talentos que piensen que no tengan, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. Cierro cita. Si pierden su enfoque central, la vida eterna con Jesucristo, pueden desviarse del camino directo hacia Él. Sin embargo, en cuanto se giren para apuntar hacia Él de nuevo, vuelven al camino. No pueden permanecer perdidos para Él. El hecho de que cada uno de nuestros caminos sea único realmente me impactó el verano pasado cuando me desempeñé como directora de un nuevo estudio en el extranjero sobre la historia de las mujeres en la ciencia. Fue una experiencia fenomenal explorar diferentes campos de la ciencia. En muchos países aprender sobre muchas mujeres científicas, entre ellas Marie Curie, Rosalind Franklin, Florence Nightingale, Mary Anning y Emmanuel Carpentier. Aprendí sobre más científicas de las que sabía que existían y además de sus logros académicos, aprendí sobre sus vidas y sus desafíos. También pasé el año leyendo y estudiando más sobre otras figuras influyentes en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, como Gregor Mendel, Anthony van Leeuwenhoek y Henry Welch, y sobre sus vidas y logros. Me han sorprendido e inspirado sus historias de perseverancia y éxito. A menudo nos referimos a personas famosas como héroes, pero no sabemos mucho excepto que tuvieron un momento de éxito que cambió el mundo. A medida que profundizaba en la comprensión de los antecedentes de estos científicos y los desafíos que enfrentaron antes de los logros por los que los conocemos, me inspiré mucho más. A Florence Nightingale se le conoce por su trabajo como enfermera. De hecho, revolucionó el campo de la enfermería. Al estudiar su vida, aprendí que desde que era adolescente se sintió llamada al servicio de Dios, prestando servicio a los demás como enfermera. Incluso con esta pasión, no tuvo la oportunidad de recibir capacitación en enfermería durante 20 años. La misma cantidad de tiempo que muchos de ustedes han estado vivos. Una vez que finalmente cumplió su sueño de convertirse en enfermera, le fue difícil encontrar puestos que le permitieran utilizar sus habilidades. Trabajaba duro en todo lo que le permitían hacer en los hospitales y utilizaba lo que sabía sobre higiene
e infecciones para mejorar su entorno. A los pocos años se le pidió que trajera enfermeras y sirviera en la guerra de Crimea, durante la cual se le conoció como la Dama de la Lámpara. Jugó un papel decisivo en el cambio de la forma en que se establecían y funcionaban los hospitales de campaña, así como el cambio de las funciones de las enfermeras en el campo de la medicina. Durante ese tiempo contrajo una enfermedad crónica, probablemente brucelosis, que afectó su salud por el resto de su vida, impidiéndole continuar trabajando como enfermera. ¿Se lo imaginan? Después de esperar 20 años para cumplir su sueño, un efecto secundario de su servicio le impidió trabajar como enfermera durante las últimas décadas de su vida. Su camino tuvo desafíos inesperados. Imagínense encontrar ese barranco frente a ustedes después de ascender una parte empinada de su montaña. Sin embargo, Nightingale encontró formas de seguir su pasión por servir a los demás. Creía firmemente que todas las personas, no solo las capacitadas para trabajar en un hospital, debían tener un conocimiento práctico básico de enfermería. Escribió y publicó docenas de libros y folletos para quienes cuidaban de las personas en casa, entre ellos el libro Notes on Nursing, es decir, Notas sobre Enfermería, en 1859. Analizó datos de guerras y hospitales y publicó ciertos resultados de sus análisis estadísticos que finalmente convencieron a muchos de que más personas murieron en la guerra por infecciones que por heridas de combate. Con su fe en Dios y en su ayuda, su trabajo como enfermera no terminó solo porque no pudo hacer lo que había previsto. En cambio, sus publicaciones ayudaron a muchos más de los que podría haber imaginado nunca. Gregor Mendel, un monje que vivió en el siglo XIX, es conocido como el padre de la genética moderna. A medida que aprendía más de su vida, el año pasado, me sorprendió saber que ser monje no era su primera elección de ocupación. Él tenía un fuerte deseo de ser profesor. Sin embargo, tenía mucha ansiedad y no pudo aprobar el examen de profesor en Alemania, ninguna de las 2 veces que lo presentó. Después de la segunda vez, regresó abatido a su monasterio y perdió la esperanza de esta profesión. Mientras era monje, pasó años cultivando miles de plantas y de guisantes y registrándolas. Para muchos de nosotros, nuestra primera introducción a la genética es aprender sobre el trabajo de Mendel en las plantas de guisantes. Llevó a cabo experimentos meticulosos, cruzando plantas de guisantes y registrando características como el color de la flor, el color del guisante y la forma del guisante, entre otros. Esto le permitió deducir patrones de herencia, específicamente rasgos dominantes y recesivos. Después de décadas publicó esta obra monumental. Y luego, casi nadie lo leyó. Se perdió en los polvorientos rincones de las publicaciones científicas. No fue sino a décadas más tarde, después de su muerte, que redescubrieron el trabajo de Mendel, y estos descubrimientos cambiaron la visión del mundo, se difundieron por todo el planeta. Mientras que Florence Nightingale realizó su sueño de ser enfermera, Mendel nunca llegó a ser un profesor. Sin embargo, Dios pudo tocar los esfuerzos de Mendel y usarlos para bendecir al mundo. A pesar de que Mendel es un héroe y alguien a quien admiro, como un científico que utilizó métodos precisos con una paciencia asombrosa, nunca vio el impacto que tuvo en todo el mundo. Durante mi formación universitaria, aprendí a realizar pruebas de laboratorio con muestras de pacientes para ayudar en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades. Me encantaba la carrera de ciencias de laboratorio médico, pero sentí que había abandonado ese camino cuando fui a la escuela de posgrado para estudiar la genética humana. Curiosamente, mi certificación volvió a cobrar relevancia cuando regresé a BYU como miembro del cuerpo docente para enseñar en el programa MLS. Hace algunos años cobró aún más relevancia. Mi cuarta hija nació al comienzo de la pandemia del COVID-19, después de un embarazo brutal.
Hubo meses en los que lo máximo que podía hacer cada día era moverme de la cama al sofá. Esta época fue un profundo valle en mi vida debido a mi salud física. Era muy difícil imaginar que vendría algo bueno en el futuro. Afortunadamente, mi hija nació sana, solo que muy pequeña, y yo me recuperé. El semestre siguiente, en mi curso de microbiología clínica, estábamos hablando sobre el COVID-19. Las pruebas moleculares de COVID-19 son realizadas por científicos de laboratorio médico y la demanda de estos científicos era muy alta. Muchos en la profesión trabajaban en múltiples trabajos para ayudar con la necesidad. Mi esposo y yo habíamos considerado la posibilidad de tener un segundo empleo en un hospital para aliviar la presión sobre el personal del hospital durante la pandemia. Sin embargo, un alumno de la clase preguntó: ¿y cómo podemos, como programa de MLS, ayudar en BYU? Eso me ayudó a considerar cómo podríamos ayudar específicamente a la comunidad de BYU. El profesorado de la MLS se puso en contacto con la administración de la universidad y se ofreció a ayudar en todo lo que pudiéramos. Esto resultó en una experiencia fenomenal para los estudiantes y los profesores de MLS. Pudimos trabajar con el Centro de Salud Estudiantil de BYU para iniciar un laboratorio de alta complejidad que cumpliera con las regulaciones gubernamentales para pruebas, las famosas pruebas PCR. Las que aplicaban justamente en la temporada del COVID. Este laboratorio lo administraban profesores certificados de MLS, pero la mayor parte del trabajo la llevaban a cabo estudiantes en el programa MLS durante las horas de mayor actividad. Realizamos cientos de pruebas al día en el Centro de Salud Estudiantil. Aunque esto resultó en trabajo adicional para cada uno de nosotros, me recordó que no debo asumir que ciertas etapas de mi vida tienen un final definido. Dios tomó piedras de mi vida que había olvidado y las convirtió en milagros. A medida que avanzamos por nuestro camino en la vida, no sabemos cuándo habrá barrancos o acantilados escarpados. Algunos de nuestros desafíos pueden ser similares a los de otras personas. Algunos pueden ser completamente distintos. Podemos aprender de la forma en que otros han superado los retos de su camino, pero enfrentarnos a nuestros propios retos puede parecer solitario y puede requerir técnicas y habilidades propias de nuestro camino y de nuestros retos. No permitan que la comparación de su camino con el de los demás disminuya la fuerza y el valor que necesitan para seguir adelante. La segunda idea que me gustaría compartir es la de no comparar su propio camino con el de los demás, tanto para el beneficio de ellos como para el suyo. Esperamos que la meta de cada uno de nosotros sea regresar con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. ¿Qué tan cerca parece estar alguien de la cima de una montaña o lo fácil que parece ser su camino puede ser engañoso? Algunos tienen grandes desafíos que son visibles para todos y otros tienen un sendero con una pendiente ligera que parece fácil, pero nunca proporciona una meseta para poder descansar. No vale la pena, mi tiempo ni el de ustedes, juzgar la dificultad del camino de otra persona o juzgar si ha avanzado en su camino tanto como debería. No tenemos el ángulo correcto de percepción para emitir un juicio preciso y no obtendremos ningún beneficio al juzgar a los demás. Tampoco obtenemos ningún beneficio al hacernos sentir pequeños porque no parecemos estar tan avanzados en nuestro camino como los demás están en el suyo. Por favor, recuerden, no importa en qué parte del camino se encuentren, solo están en el camino. Cada uno de nosotros fracasará al escalar la montaña por su cuenta. No tenemos la capacidad suficiente para hacerlo por nosotros mismos. Es por eso que la expiación de Jesucristo es necesaria y es un don tan preciado. También por eso es que no tenemos que preocuparnos de dónde estamos en el camino, solo de que estamos orientados, mirando hacia Jesucristo. Si lo hacemos, su expiación es suficiente para ayudarnos a cada uno de nosotros a seguir adelante a pesar de los desafíos y para compensar cuando cometemos errores y tropezamos fuera del camino. Por favor,
confíen en Él. Confíen en Él lo suficiente como para enfocarse en Él, sin importar cuán lento o atrasado el progreso de ustedes les parezca. Permitan que aquellos que Él ponga en su camino les ayuden como Él lo haría. Hay muchas cosas buenas en esta vida. Hay muchas cosas que podemos hacer y metas que podemos alcanzar, que nos mejoran y nos ayudan a llegar a ser mejores personas. Sin embargo, para recibir verdaderamente la vida eterna y alcanzar la cumbre más alta, necesitamos a Jesucristo, invariablemente. No permitan que las metas, sin importar cuán buenas sean, les hagan cambiar su posición lejos de Jesucristo. Para mí, centrarme en la educación de mi esposo era una buena meta, pero hacerlo excluyendo mi propia educación me había desviado del camino. Me gustaría compartir otro de los desafíos que he enfrentado en mi vida. Comencé como docente en BYU cuando tenía una hija en casa y estaba esperando una segunda. Los primeros años como docente son extenuantes y abrumadores. Al menos lo fueron para mí. Cuando mi segunda hija tenía varios meses, pasé mal. Me sentía entumecida. Era difícil sentir cualquier emoción, en especial la esperanza. En ese momento, seguí esforzándome por hacer las cosas que sabía que me ayudarían a ser mejor de lo que podía hacer. Seguí orando, aunque sentí que no recibí mucha respuesta. Seguí leyendo las escrituras, aunque no sentía nada. Un día estaba leyendo el Salmo de Nef 15. Una sección de él me llamó la atención. Despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado. Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. No vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos. No debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones. Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor, y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios y la roca de mi salvación. Cuando leí esto, no sentí ninguna conexión, no sentí el espíritu, pero recuerdo que pensé intelectualmente, debería sentir una conexión con esto. Esto parece ser lo que quiero que me suceda. Quiero que mi alma se sienta despierta. No quiero sentirme agobiado. ¿Por qué no puedo sentir una conexión? Escribí los versos que quería sentir y los puse en un lugar visible en la cocina. En retrospectiva, puedo ver esto como un punto de apoyo que el Salvador creyó para ayudarme a escalar ese precipicio aparentemente insuperable. En ese momento, todo lo que podía hacer era animarme a mí misma a mirar ese punto de apoyo. No podía siquiera intentar utilizarlo. Durante meses leí esas palabras en mi cocina, a veces de pasada, a veces obligándome a concentrarme en ellas. Durante ese tiempo, también me reuní con mi médico. Me diagnosticaron depresión posparto y comencé mi tratamiento. Con el tiempo, esa súplica de Nefi se convirtió en mi súplica. Fui capaz de utilizar este punto de apoyo, esta conexión con mi Salvador, y poco a poco, empecé a hacer la misma súplica sincera para que mi alma despertara. Con el tiempo, esos versículos llegaron a ser preciados para mí y los sentí en mi alma. Al leerlos ahora, años después, son un recordatorio para mí de que mi Padre Celestial no me olvidó. En un momento en que no podía sentir ni escuchar su espíritu, Él utilizó otra parte de mi cerebro, una parte clínica y lógica, para ayudarme a identificar un pasaje de las Escrituras con el que pudiera esforzarme por sentir una conexión. Cuando yo no podía encontrar esperanza, Él me dio las palabras de Nefi para que las utilizara como meta. Hay muchos desafíos en nuestra vida. Algunos provienen de nuestras decisiones, pero muchos provienen de circunstancias fuera de nuestro control. Nuestros cuerpos actuales son mortales y tienen limitaciones terrenales, muchas de ellas desde que nacemos. Mencioné a Gregor Mendel y su trabajo sobre los rasgos dominantes y recesivos, ahora conocidos como genética mendeliana. Mi investigación se centra en rasgos complejos con genética no mendeliana, lo que significa que solo un gen o variante genética no es suficiente para determinar un rasgo o una enfermedad. A veces cientos de variantes genéticas pueden aumentar el riesgo de que una persona tenga ciertos rasgos.
Ahora sabemos que grandes combinaciones de variantes genéticas influyen en rasgos complejos como las enfermedades autoinmunes, la depresión, las enfermedades cardíacas y la demencia. También hay muchos estudios que han encontrado asociaciones genéticas con cosas que consideramos rasgos de personalidad como la agresión, la capacidad de atención. A medida que investigo y aprendo más sobre la genética, hay 3 formas específicas en que esta abrumadora cantidad de información sobre cómo funciona el cuerpo y el conocimiento de lo mucho que no entendemos de la genética ha fortalecido mi fe en el Salvador Jesucristo. Número 1. Al comprender el significado de la expiación infinita de Jesucristo. Entiendo mejor la importancia de una expiación infinita y de un juicio personal debido a nuestra composición genética y a las circunstancias de la vida. Las acciones varían en dificultad para cada persona. La acción del Salvador permite que todos tengamos un juicio personalizado en lugar de consecuencias generales. Número 2. Al sentir gratitud por la expiación del Salvador y por liberarnos de juzgar a otros. Estoy agradecida de no tener que juzgar a los demás en el juicio final. Las acciones tienen consecuencias y necesitamos estructuras sociales y leyes que promulguen esas consecuencias para mantener a los demás a salvo. Pero estos sistemas no tienen la capacidad de medir el arrepentimiento genuino o el cambio, lo cual es necesario para el juicio eterno. Estoy profundamente agradecida de que mi Salvador experimentó cada falla y defecto en su expiación, permitiéndole comprender las luchas y los esfuerzos de las personas. Estoy agradecida de no tener la tarea de llevar esta carga, que también me libera de la necesidad de juzgar a los demás durante mi tiempo en la tierra. No necesito juzgar si los demás están en mi camino correcto o si están trabajando lo suficiente. Mi trabajo es hacer lo que Dios me manda, es decir, amarlos. Número 3. Abrazar la bondad hacia uno mismo y celebrar el crecimiento personal. He aprendido a ser más amable conmigo misma y a juzgarme menos a mí misma. En lugar de obsesionarme con los hábitos que veo, reconozco que mis tendencias innatas pueden diferir de las de los demás. Le doy prioridad a animarme a mí misma por mis logros, en lugar de obsesionarme con mis defectos. Tengo un testimonio de mi Salvador. Tengo un testimonio del amor de mi Padre Celestial por mí como su hija. Creo en su amor por cada uno de ustedes, individualmente, justo donde estén. Creo que cada uno de ustedes tiene un camino de regreso a nuestro Padre Celestial. No podrán alejarse tanto que solo un paso no pueda ayudarles a encontrarse de nuevo con Él. Encontrarse con Él y centrarse en Él no significa que sus vidas vayan a ser fáciles, no significa que los desafíos desaparecerán o que no volverán a estar allí. Lo que significa el éxito de lograr su meta de la vida eterna y vivir nuevamente con su Padre Celestial y sus seres queridos. Qué tan lejos sientan que estén en el camino no es lo importante. El hecho de estar en el camino es suficiente. Confíen en que el Salvador se encargará de la distancia. No se den por vencidos, nunca. No se dejen cegar por las soluciones comunes. Sean creativos al determinar maneras de seguir adelante a través de sus desafíos. Cuando luchaba con la depresión postparto, pedí servir en la guardería. Mi obispo pensó que estaba loca, pero una vez que comencé a servir en la guardería, de repente quise estar en la iglesia. Esos niños pequeños me necesitaban. A menudo no tenía la edad suficiente para hablar, así que no tenía que ocuparme por mantener una conversación. Podía simplemente ir y ser quien era en ese momento y recibir el regalo de amor de los pequeñitos en forma de una sonrisa o un abrazo, o a veces una galleta de pez dorado a medio comer. Sean creativos al hacer su plan para avanzar. Ofrezcan como ofrenda sus piedras al Señor. Confíen en que Él las tocará y las convertirá su ofrenda en un milagro. Estoy agradecido de estar aquí con ustedes. Por favor, sepan que les ama a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene su propio camino y hay muchas personas que los que animan, su Salvador, su Padre Celestial y quienes los rodean, incluso sus profesores.
Estoy agradecida de ser uno de los que pueden estar aquí para animarlos y apoyarlos. Bien, hermanos, pues, ¿qué más podemos decir sobre este devocional de la hermana Mary F. Davis? Una conjunción impresionante entre la ciencia y la espiritualidad, entre el intelecto y el sentimiento. Una cosa impresionante que acabamos de escuchar parte de esta profesora de microbiología y biología molecular en BYU Pro. Definitivamente siempre tenemos ángeles que nos puedan ayudar a entender cómo va nuestro camino, cómo estamos avanzando, qué es lo que queremos lograr. Algo que me impactó fue justamente el imaginarnos todos en una senda diferente alrededor de un cerro, alrededor de una montaña, donde arriba siempre va a estar Jesucristo. Pero cada uno de nosotros se enfrenta a un desafío distinto. Cada uno de nosotros se enfrenta justamente a esa oportunidad de avanzar, de caminar, de llegar a nuestro ritmo, a nuestro paso, sin tener que voltear hacia los hermanos que están a nuestro lado. Eso creo que es lo importante. Cuando yo serví en el CCM, en el Centro de Capacitación Misional acá en México, siempre les decía a los misioneros norteamericanos, porque llegaban muchos sin poder hablar una sola palabra en español. Entonces yo les decía, élderes, lo importante no es compararse con su compañero, no es lo importante compararse con sus compañeros en el distrito. Lo importante es compararse con ustedes mismos, que ustedes sepan que están haciendo su mayor esfuerzo, que si hoy saben una palabra en español, mañana van a saber 3 y el día siguiente otras 3 y así poco a poco avanzar, pero simple y sencillamente comparándose con ustedes mismos. Ahora, otra de las cosas que me llamó la atención, que me impactó también mucho, es la ofrenda que la hermana Davis comenta que se entregó o que se debe de entregar al Señor, comparando con el hermano de Jared, lo que él entregó al dar las piedras diáfanas para que el Señor las tocara y éstas emitieran luz. Bueno, cada uno de nosotros tendrá sus propias piedritas. A lo mejor para unos son poquitas piedras, para algunos otros son muchas piedras, o más grandes, o menos lisas, etcétera, etcétera. Pero esa va a ser nuestra ofrenda. Me recuerdo mucho del devocional que dimos, creo que fue el primero o segundo devocional que se dio en este espacio y que lo pueden encontrar en la página de YouTube de Conexión BYU, que dice 2 peces y 5 panes, tu ofrenda al Señor. Eso es lo más que tenemos, 2 peces y 5 panes. El Señor los va a abrazar, los va a tomar y entonces nos va a dar la oportunidad de bendecir vidas, principalmente la de nosotros, que es al final del día lo que buscamos, el poder crecer y progresar para poder llegar a nuestra meta, que es la vida eterna al lado de nuestra familia. Creo que tenemos mucho que aprender todavía. Creo que todas las cosas que escuchamos de los diferentes discursos de conferencia general, en este caso, pues yo que estoy inmiscuido en los devocionales de BYU, me impacta cada vez que escucho cosas, me impacta cada vez que entiendo un poquito más la misión de la escuela de la BYU para poder acercar no solamente la ciencia, no solamente la espiritualidad, no solamente el conocimiento, sino ir más allá, el poder ver a los estudiantes progresar. Y estas palabras que acabamos de escuchar o de leer de la hermana Davis, pues son un testimonio justamente de eso. Creo que nuestras autoridades están realmente enfocados en pensar pueden bendecir la vida de muchos más jóvenes. Yo sé que Dios está en estos últimos días. Estoy agradecido de vivir en estos últimos días justamente, no solo por tener la plenitud del conocimiento del Evangelio, no solamente por tener la obra viva, el poder tener templos en muchos lugares, mucho más cercanos de como estaban hace algunos años atrás, sino también de tener la oportunidad de escuchar, de aprender de personas
que uno no podría de repente pensar que son personas que al ser científicos no nos pueden enseñar mucho sobre la espiritualidad. Pero ahora lo acabamos de presenciar, de testificar, a ser mejores, a poder ir empatando un poco nuestra persona con nuestro espíritu y justamente el poder llegar a ser distintos, diferentes cada día. Muchas gracias nuevamente por su tiempo, por su espacio, por la bendición de compartir este momento con nosotros aquí en Radio Abinadí. Recuerden que estamos cada semana en vivo a este horario, compartiendo devocionales de BYU en Provo, en Hawái, en Idaho y del Ensign College. Les habla Luis Rodríguez desde México y les recuerdo que tenemos, como mencionaba hace unos minutos, el canal de YouTube de BYU, Conexión BYU, así lo pueden buscar, Conexión BYU, para identificar todos los devocionales que hasta la fecha se han dado. Alguno que les quedó más grabado, alguno que les recuerde algo, alguno que necesiten fortalecer, lo tienen ahí disponible para aprender juntos, que aprendamos juntos de las cosas que estamos escuchando no solamente los domingos, sino cada semana, justo con nuestro estudio de Ven, Sígueme. Nuevamente me despido de ustedes, Luis Rodríguez desde México les saluda. Nos vemos en la siguiente ocasión. Es así como llegamos al final de su programa Conexión BYU. Ha sido un placer tenerles con nosotros. Les saluda Luis Rodríguez y les esperamos la siguiente semana a través de esta emisora, Radio Abinadí.